Hola hermanos, muy buenos días. Ya estamos por Facebook. Hoy día nuestro hermano presbítero Antonio, que está en pantalla con el nombre de Elisa, pero claro, pero sabemos que los casados, a la luz de la palabra, somos uno, entonces no hay ninguna confusión. No significa que me van a llamar de Elisa. De ninguna manera. Bien, nosotros vamos a hacer una oración y vamos al tiro, pasar la palabra a nuestro hermano presbítero Antonio Carlos para esta clase. Voy a pedir a mi querida hermana Marcela para hacer esta oración, pidiendo la dirección del Señor para este tiempo de seguir estudiando un poquito más de la institución de la religión cristiana de nuestro hermano Juan Calvino. Oremos. Oremos. Padre Santo, qué bendición, Señor, en este momento en que tú nos regalas, Señor, la oportunidad de estudiar más tu palabra, de poder reunirnos, aunque sea de esta forma, Señor, con nuestros hermanos. Yo te doy gracias, Señor, porque en este día tú nos levantaste, Señor, con ánimo, Señor, para poder estar aquí. Te pido, Señor, en este momento que tú nos dirijas, Padre Santo, que tú estés en medio nuestro, que tú guíes, Señor, a nuestro hermano, Señor, que va a dar la clase, Antonio, Señor, para que todo lo que diga, Señor, todo lo que hablemos también nosotros, Señor, sea para tu gloria, de tu agrado, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Bendícelos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Presbítero Antonio, contigo la palabra y estamos aquí para escucharte. Queremos que comparta la pantalla. Ya está. Sí. Dame un minutito. Hola, ¿cómo están? Hola. Hay un tremendo equipo, ¿eh? Ese team es bueno también, ese team es bueno, ¿eh? Un segundo. Dos personas. Ahí está, se ve, ¿cierto? Sí. Fantástico, ahí está. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad, pastores, Cristian. Para mí siempre, más allá del honor, pero también siempre una complicación transmitir el mensaje del Señor, ¿no? Por la responsabilidad que significa y sobre todo a hermanos que los quiero mucho. De manera que los invito a que tengamos como mentalidad que sea una conversa entre amigos, que me perdonen algún error y complementen. No voy a estar incómodo ni molesto si alguna cosa mal entendí y esté transmitiendo los conocimientos de Calvino a nosotros de una manera que en algunos aspectos puede estar mal interpretada por mí. Bien intencionada, pero mal interpretada. De manera que tenemos un grupo ahí suficiente para que juntos lleguemos a la mejor conclusión de lo que ese capítulo que vamos a ver hoy quer entregarnos como mensaje de crecimiento. Bueno, haciendo un pequeño repaso, nosotros estamos estudiando lo que está ahí en el título, la institución de la religión cristiana, basado en todo el estudio de Calvino al respecto. Y el capítulo hoy será el capítulo 5 del libro 1. Y hay que recordar que Cristian nos mencionó que son 4 libros. Nosotros estamos en el primero de 4. Aquí tiene un abordaje de esa institución cristiana, pero basado
en alguna medida en nuestro credo apostólico. Y en el libro 1, o capítulo 1, habla básicamente del ser de Dios. En el libro 1 habla básicamente del ser de Dios. Y Cristian me enseñó semana pasada, viendo sus relatos sobre la teontología, que significa exatamente el ser de Dios, ¿no? Entonces, el primer abordaje, en el primer libro. Después, el segundo libro habla a respecto de Jesucristo y toda su obra completa. Terceiro livro vai falar sobre la vida prática nuestra, pero basado en la guía del Espíritu Santo, que actúa y opera a través de nosotros, en nosotros y con nosotros, ¿no? Y el cuarto libro, vamos a ver la función de la iglesia y su relación con los poderes civiles del mundo. Eso es solo para hacer un breve apañado de lo que se pretende. Y ese capítulo 5, yo no miré el 4 con atención, pero ese capítulo 5 tiene demasiados ítems o subítems que nos va haciendo entender a dónde se quiere llegar. Pero el tema es: el poder de Dios resplandece en la creación del mundo. Deja sacar aquí la pantalla por el otro lado. En el mundo y en el continuo gobierno del mismo, ¿ya? El gobierno de Dios sobre ese mundo. Y son 17 ítems. O sea, aquí hay un primer ítem que dice que Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Ese es un ítem apenas. Y nosotros vamos pasearnos rápidamente por los 17. Y digo a ustedes con mucha tranquilidad, después de haber leído una y otra vez cada uno de esos ítems. Hay algunos que es una página entera con letra chica, entonces hay mucho contenido, y por tener mucho contenido, claramente cada uno de esos ítems podría ser un estudio bastante completo. Entonces, no vamos a tener ni el tiempo ni la pretensión de agotar ninguno de esos asuntos, y sí dar una pincelada de lo que el autor quería decirnos o quiere decir. Y en gran medida también voy a leer, porque como yo decía al pastor Rui, el lenguaje con que está escrito este capítulo es un lenguaje, seguramente después de varias traducciones, que ya amenizó bastante nuestra manera de entender para nuestro idioma actual, pero así todo trae rasgos muy clásicos y una manera de escribir que está entre la filosofía, la poesía y lo clásico. Somando todo eso, para entender a veces un párrafo no es así de simples como leer en la grafía de hoy. ¿Ya? Bueno, el primer título dice que Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Mira que fuerte eso, ¿eh? Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Imagina que como que ha hecho algo y pone un sello, ha hecho otra cosa y pone un sello, y va poniendo sello en toda su línea. Disculpa la manera de hablar, solo para tratar de yo mismo entender mejor. Es como que todas sus líneas de producción, porque hay varios de lo mismo, ¿no? Hay muchas montañas en el mundo, hay muchos mares en el mundo, muchos ríos en el mundo, muchos leones en el mundo, muchos hombres en el mundo, casi 8.000 millones. Entonces Dios ha impreso las señales de su gloria en todas sus obras. Bueno, y el autor empieza con esa afirmación que es el punto de partida, que puesto que la felicidad y bienaventuranza consiste en conocer a Dios, mira lo importante, la felicidad y bienaventuranza consiste en conocer a Dios. Él, a fin de que ninguno errase el camino por donde ir hacia esta felicidad,
no solamente plantó la semilla de la religión de que hemos hablado en el corazón de los hombres, sino que de tal manera se ha manifestado en esta admirable obra del mundo. Y cada día se manifiesta y declara que no se puede abrir los ojos sin verse forzado a verlo. Ve que pusimos aquí en negrita, porque aquel que tiene el mínimo de sensibilidad, bueno, nosotros, varios de nosotros vivimos en lugares donde se abre una ventana y algo de cordillera se puede ver, algo de naturaleza se puede ver. Levanté bastante temprano, se escucha los pájaros y en todo eso uno es como que forzado a verlo, es decir, a reconocer a Dios en la creación. Es una obra demasiado fantástica. Y cuando uno particulariza, las cosas más fantásticas todavía se ve. Basta que tú pierdas el movimiento de un dedo de las manos, que tú empiezas a ver cómo era perfecta la obra cuando ese mismo dedo funcionaba de manera perfecta, ¿no? Espera un minutito. Faz o clique no... Faz o clique na... Aperte. Ok. Ele ha escrito, é que não estou com meu computador, perdona-me, estou aprendendo como funciona o Mac. Ele ha escrito em cada uma de suas obras certas notas e señales de sua glória tão claras e tão excelsa que nenhum, por ignorante e rudo que seja, pode pretender seguir ignorando, ¿no? Por isso o profeta com gran razão exclama, e aqui, para que quede bem graficado, me gostaria de gastar um pequeno tempo lendo Salmo 104, 1 e 2. Pediria a Alejandro que leia para nós, Salmo 104, 1 e 2. Aproveite e leia o versículo 24 e 33 depois, Alejandro. E me gostaria que Marcela leia Romanos 1, 19. No. 104, 1 y 2. 1 e 2, cuida... depois 24 e depois 33, 34. Todos en el Salmo 104. Ya. El 104 dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Y el 32? 33 y 34. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Gracias, Alejandro. Marcela, pode contribuir com a leitura de Romanos 1, 19? Está sem sonido, irmã. Marcel. Está sem sonido. Romanos 1, 19. Bueno, Romanos 1, 19 dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y siguiendo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se dizem claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa de no reconocer la existencia de Dios, ¿no? Bueno, en ese último punto dice que a cualquier parte que miremos, no hay cosa en el mundo, por pequeña que sea, en la que no se vea lucir ciertos destellos de su gloria. Y no podríamos contemplar de una vez, de una sola vez, ¿no?, esta grandísima y hermosísima obra del mundo, sin quedar confusos y atónitos por la intensidad de su resplendor. Es decir, si vamos a fondo a entender, se acuerda el ejemplo del dedo chico de la mano que dejó de funcionar,
y uno va a tratar de entender el por qué está vinculado a tantas articulaciones, nervios, neuronos, que simplesmente nuestra mente creo que no aguantaría de tan maravilloso que es la obra de sus manos. Bueno, por ello, el autor de la Epístola de Hebreos llama al mundo elegantemente de una visión y espectáculo de las cosas invisibles, porque su disposición, orden y concierto tan admirables nos sirven como de espejo, donde poder ver a Dios de otro modo es invisible. Bueno, y el último punto de ese subítem, exponiendo lo cual el apóstolo más vulgarmente en Romanos 1:19, dice que lo que se puede conocer de Dios se le ha sido manifiesto a los hombres. Lo que se puede conocer, pues todos, desde el primero hasta el último, contemplan sus atributos invisibles, aún su virtud y divindad, entendiéndolas por la creación del mundo. Es decir, si Dios decidiera mostrársenos a nosotros, dice que no seríamos capaces, no podríamos ni siquiera siguiendo vivo. Imagina que de puro mirar al sol, literalmente, ya no soportamos. ¿Quién creó el sol? Es nuestro Dios. Impresionante su magnificencia. Es verdade que han entendido, ou ao menos gostado, as artes liberais, com esta ajuda, podem entender melhor os mistérios secretos da divina sabedoria. Mas, aún assim, el que jamás estudou não encontrará dificuldade para ver tal arte e harmonia em las obras de Deus que lhe haga admirar ao Criador de las mismas. Bueno, es cierto que nosotros debemos tratar de entender lo que Dios quiso decir y quiere decir a nosotros todos los días. Es muy cierto, y para eso tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñarla, y eso es un mandato o una gran sugerencia que podemos ver en la palabra. No vamos a entenderlo mejor sin estudiarlo mejor. Pero también es cierto que por la simple obra de su creación, hasta aquel que no tiene ningún mayor entendimiento o estudio, también es capaz de comprender y entender que Dios existe, que Él es soberano, que nadie podría hacer cosa tan maravillosa como todo aquello que los ojos pueden ver, los oídos oír y los demasiados sentidos sentirlo. Bueno, mas puesto que hasta los más incultos y rudos, con la sola ayuda de los ojos, no pueden ignorar la excelencia de esta maravillosa obra de Dios, que por sí misma se manifiesta de tantas maneras y es en todo tan ordenada dentro de la variedad y ornato del cielo, está claro que no hay ninguno a quien el Señor no haya manifestado suficiente sabiduría. Tú puedes conseguir más conocimiento y, por lo tanto, adquirir más sabiduría, considerando que si tú unes los conocimientos de manera prudente y como Dios quiere, tú serás un poco más sabio en el camino. Pero, de toda manera, el Señor ya ha manifestado suficiente en lo que ha creado. Bueno, igualmente considerar en detalle con la diligencia de Galeno, ese es un doctor, ¿no? Uno de los padres de la medicina, la composición del cuerpo humano, su conexión, proporción, belleza y uso, y es verdad propio de un ingenio sutil y vivo, pero como todos reconocen, el cuerpo humano muestra una estructura tan ingeniosa y singular que muy justamente su artífice debe ser tenido como digno de toda admiración. Yo agregaría honra y gloria, porque el mismo Dios ha creado al hombre. Y esas proporciones, nacemos con las proporciones, crecemos con las proporciones exactas para su propósito, ¿no? Y
de vez em quando eu busquei essa figura, pero depois me olvidei de ponerla en el PowerPoint. Há essa figura do homem que com os braços como se estivesse em movimento, em uma época onde não se mostrava o movimento. E é incrível, todo está dentro de uma devida proporção, mas isso, de novo, é a parte que se vê em nossas entranhas e tudo que consiste em fazer funcionar o corpo, e nem sequer estamos falando do alma todavia, é simplesmente fantástico. Então, se bastara mirar a nós mesmos, que o mesmo artífice, é decir, nosso Deus, já deve ser digno de toda admiração e glória. Es decir, no es necesario ir muy lejos y no es necesario tener buena vista, como dije hace poco, basta mirar a nosotros mismos. Y para reír un poco, las proporciones quedan deformadas por nosotros mismos, nos ponemos gorditos, nos ponemos de varias maneras, pero eso es solo para reír un poco. Nosotros dañamos la obra de Dios en muchos aspectos. Nosotros cuando hacemos, estoy mirando desde acá, cuando cambiamos aquí a la zona de Lo Barnechea, a la dehesa, mirábamos mucho más cerros naturales, y hoy estoy viendo aquí muchos cerros cortados. Seguramente usaron la cuota 950 al máximo posible, pero ahí están, haciendo con que la obra original de Dios sea não necessariamente tão bem usada. São exemplos muito de dia a dia e particulares. Bueno, por esta causa, algunos de los filósofos antiguos llamaron, no sin razón, al hombre microcosmos, que quiere decir un mundo en pequeño, porque ele é uma rara e admirável mostra de la gran potência, bondade e sabedoria de Deus. E contém em si milagros suficientes para ocupar nosso entendimento, se não desdenhamos ele considerá-los. Por isso, Pablo, em Hechos 17, 27, depois de dizer que aún os cegos palpando podem encontrar a Deus, añade que não devem buscarlo muy lejos, pues cada uno siente dentro de sí, sin duda alguna, la gracia celestial con que son sustentados en sí. Se voy a pedir a Elisa que lea Hechos 17 y 27. Mira lo hermoso de ese texto. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira, prefiro que leia novamente, Elisa. É impressionante esse texto de la presença de Deus em nossas vidas e a vezes lo buscamos e pensamos que não lo encontraremos. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aí na presença de Deus e nosotros em sua presença todo o tempo. Bueno, esse é parte do terceiro item de los 17, que Deus está lejos de nós, não está lejos de nosotros. Los mismos niños de pecho le alaban. Bueno, dentro desse mesmo item de la cercanía de Deus com nosotros, si pues para alcançar a Deus não é necessário salir de nosotros, que perdão merecerá la pereza. Isso foi muito gracioso esse tema, que diz, si pues para alcançar a Deus não é menester salir de nosotros, que perdão merecerá la pereza del que para conhecer a Deus desdenha entrar em si mesmo, donde Deus habita. Por esta razão, o profeta Davi, depois de haver celebrado em poucas palavras o admirável nome do Senhor e sua majestade, que por doquiera se dão a conhecer, exclama, aí está Salmo 8:4, e que é o homem para que tengas de ele memória, dado sua pequenez, pero é dentro de sua pequenez
Bueno, si hablamos de pequeñez, cualquier cosa criado por el Señor es pequeña en relación a su poder, majestad y gloria, aun cuando hablamos del sol. Pero comparativamente el hombre es aún bastante menor. Por lo tanto, pero de toda manera fuimos criados a su imagen y semejanza. Entonces, ahí en ese caso, el tamaño no es lo que define la importancia de las cosas criadas por Dios, entre ellos nosotros. Aquí tenemos esos varios versículos que me gustaría que pudiéramos compartir, porque ve que aquí el autor dice, oye, ok, yo les perdono la vida si tú dices que para encontrar a Dios tengo que ir a China, a un lugar más lejano de China. Pero es imperdonable la pereza que tenemos en buscar a Dios si Él habita en nosotros. Es decir, basta parar un poquito, tranquilízate, ordénate los pensamientos, priorice su vida, o que es más importante, o que es lo primero en tu vida, el propio Dios. Y quiero encontrarlo. Él vive dentro de nosotros. Entonces busquémoslo con toda fuerza, con todos los sentidos, con todo el silencio que debe tener, silencio en el sentido de que no dejar que las otras voces que compiten con el Señor sean las que ganen nuestro corazón, nuestro objetivo de vida, nuestro caminar. Bueno, Hechos 17, 27, pediría al pastor Rui que pueda leer para nosotros. Hechos, ese fue leído, 28, 17 y 28. Hechos 17. Lea el 27 de nuevo y el 28, porque son vinculados. Ok, entonces Hechos 17, 20, 27 y 28, ¿cierto? Exactamente. Para que busque a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí está. De manera que no hay excusa de no buscar a Dios y más no encontrar a Dios. Bueno, aquí cambiamos un ítem, dice la ingratitud de los que niegan a Dios. Imagina, después de que hablamos todo eso, el Dios, la presencia de Dios sentida en toda su obra maestra, su creación, en nosotros mismos, aún existen muchísimos que por pura ingratitud los negan a Dios, o al negar a Dios están siendo ingratos. El primer ítem nos dice que así, aquí se descubre la gran ingratitud de los hombres que teniendo en sí mismos un bazar tan lleno y abastecido de tantas bellas obras de Dios y una tienda tan llena y rica de admirables mercancías, en lugar de darle gracias, se hinchen de mayor orgullo y presunción. Es como yo soy más importante que todas esas obras hechas por el Señor y todo lo que tengo es como yo mismo fui capaz de lograrlo, ¿no? Bueno, sienten, segundo ítem, sienten cuán maravillosamente obra Dios en ellos y la experiencia les muestra con cuánta diversidad de dones y mercedes su liberalidad los ha adornado. Sienten eso, pero se ven forzados a despecho suyo, quieran o no, a reconocer estas notas y signos de la divindad que, sin embargo, ocultan dentro de sí mismo. O sea, llega un punto que ya no hay como huir de las verdades de Dios y de la presencia de Dios misma. Hay varias notas y signos de esta divindad que nos tocan puerta y diga, aquí estoy. Y
Trate de ignorarme, no podrán, aquí estoy. Bueno, después el Calvino, para ir montando todo su tesis, llamemos así, ele empieza a hablar também sobre a diferença entre alma e corpo, não? Porque vai tratando de dar-nos um entendimento de que busquemos o conhecimento de Deus, pero para buscar o conhecimento de Deus também temos que buscar o conhecimento de nós mesmos, como obra suya e como relacionarmos com Ele. E aí separei duas partes. O estudo inteiro é 5 vezes mais de lo que está escrito aqui. Diz o seguinte: porque a título de que as faculdades del alma são instrumentos, la ligam ao corpo como se não pudera subsistir sem ele. Engrandecendo la naturaleza, abatem quando lhes é possível a glória de Deus. Pero está muito lejos de la realidad, pero está muito lejos de la realidad que las facultades del alma que sirven al cuerpo estén encerradas en él. Es decir, el alma é nossa essência mesma. O corpo é um veículo, um instrumento de todas nossas ações e condução nesse mundo, pero o único que é eterno é realmente o alma. Então, e esta é que vai buscar a Deus, e esta que vai buscar a eternidade. Bueno, que tem que ver com o corpo, saber medir o cielo? Aí é um tema bem poético, é uma comparação que ele vai falando sobre a inteligência, essa parte invisível do homem, não tocável fisicamente, não palpável fisicamente, que é chamado alma, com tudo o que significa a inteligência, o sentir, não? Então, se diz, que tem que ver com o corpo, saber medir o cielo, saber quantas estrelas há, quão grande é cada uma de elas, que distância há de uma a outra, quantos grados tem de inclinação ou declinação, como chamou aqui, hacia um lado ou outro. Não nego que a astrologia seja útil e provechosa. Solamente quero mostrar que em esta maravilhosa investigação de las coisas celestes ou celestiales, as potências del alma não estão ligadas ao corpo, de sorte que podem ser chamadas instrumentos, senão que são distintas e estão separadas del mesmo. Isso me hace recordar esse cientista que foi perdendo toda sua capacidade física, sentado em uma silla de rueda, a melhor silla de rueda do mundo, com todo aparataje elétrico, eletrônico, computacional. E a verdade, era um grande leitor do funcionamento do universo, mas seu corpo estava morrendo. É dizer, daqui Calvino nos hace ver a diferenciação do corpo e do alma. E ele sigue dizendo que nós, aún dormindo, tendremos algo de entendimento. E não haverá Deus que vele e se cuide de regir o mundo. É decir, se nossa própria alma é capaz, aun quando esteja dormindo, de sentir, de perceber, inclusive de sonhar, como Deus não será capaz, como não será Deus capaz de regir o mundo, sendo Ele o próprio Criador? Bueno, seremos tenidos por inventores de tantas artes e tantas coisas úteis, e Deus, que é o que não lo ha inspirado todo, quedará privado de la alabanza que se deve. É que a vezes nós nos jactamos e nos ponemos em uma órbita que não la merecemos, ok, pero tudo isso basado em las capacidades que Deus nos ha dado e nos alabamos a nós mesmos, pero muitas vezes nos olvidamos de dar a verdadeira alabanza a nosso Senhor, que é quem não só isso, toda essa grande obra maestra chamada universo, galáxias e tudo mais, como também nos deu a nós mesmos a capacidade de fazer tantas artes que a nós nos parecem maravilhosas, pero é um infinitésimo de lo que é
la capacidad de Dios. Bueno, pues a simple vista vemos que todo cuanto tenemos nos viene de otra parte y que no recibe más y otro menos. Todo esto es para venir a parar a esta conclusión diabólica, a saber que el mundo creado para ser una muestra y un delegado de la obra de Dios es creador de sí mismo. Sí, que hay una parte que Calvino menciona, más de una parte, que en algunas corrientes diz que el mundo es creador de sí mismo, y eso es como quitar de Dios a gloria como el creador. Ojo con ciertas vanas filosofías. Bueno, no vamos a hablar del 6, porque la verdad él habla del espíritu, ¿no? El título es: se nega la idea filosófica de un espíritu universal que sostendría al mundo. Y eso va en la mano de lo que acabo de hablar. Había una corriente que decía que el mundo se sostenía solo y no que Dios sostiene el mundo y se va autocreando infinitamente. Bueno, testimonios del poder de Dios. Bueno, en cuanto al poder de Dios, cuán claros son los testimonios que debieron forzarnos a considerarlos, porque no podemos ignorar cuánto poder se necesita para regir con su palabra toda esa infinita máquina de los cielos y la tierra, el universo, ¿no? Aquí solamente, diz Calvino, ¿no? He querido notar que este es el camino por donde todos, así fieles como infieles, deben buscar a Dios, a saber, siguiendo las huellas que, así arriba como abajo, nos retratan a lo vivo su imagen. Que ele inclui a todos os homens, os fieles, os infieles. Não necessariamente os infieles não acreditam em Deus, em sua criação, apenas não são fieles. É decir, serão juzgados duramente. Además, o poder de Deus nos sirve de guia para considerar sua eternidade, porque é necessário que seja eterno e não tenha princípio, senão que exista por si mesmo aquele que é a origem e princípio de todas as coisas. É decir, lo que hemos aprendido que Deus é autoexistente, não? Pré-existente. E como pré-existente, ele sim pudo criar todas as coisas, mas não foi criado por nadie. Bueno, habla sobre a justiça de Deus, e aí é um capítulo bastante interessante que mereceria um estudo à parte, uma classe à parte. Diz, porque lá tratei de sacar dois parágrafos apenas, 3, porque a administração e governo del gênero humano de tal maneira ordena sua providência que, mostrando-se de infinitas maneiras, muníficas e liberal para com todos, sin embargo, não deixa de dar claros e cotidianos testemunhos de sua demência, de sua clemência, a los piadosos e de sua severidade a los ímpios e réprobos. Porque os castigos e vingança que executa contra os malhechores não são ocultos, senão bem manifestos, como também se mostra bem claramente protetor e defensor de la inocência, haciendo con su bendición prosperar a los buenos, socorriendo en sus necesidades, mitigando sus dolores, aliviando en sus calamidades y proveyéndoles de todo cuanto necesitan. Y sigue ahí hablando a respecto de la justicia de Dios, que muchas veces no es sentida, pero vendrá. En algún minuto vendrá. Y no debe oscurecer el modo invariable de su justicia, el que él permita algunas veces que los malhechores, ahí yo decía, ¿no?,
y delincuentes vivan a su gusto y sin castigo por algún tiempo, y que los buenos, que ningún mal han hecho, sean afligidos con muchas adversidades y hasta oprimidos por el atrevimiento y crueldad de los ímpios. Es eso que a veces llamamos que no hay justicia, y muchos dicen, oye, Dios no es justo, porque puede dejar que pase cosas buenas a lo malo y cosas malas a lo bueno. Pero hay muchas cosas que no entendemos, pero Dios siempre cumplirá propósitos y justicia como sea. Y último punto, antes al contrario, debemos pensar que cuando Él castiga alguna maldad con alguna muestra evidente de su ira, es señal de que aborrece toda suerte de maldad. Y que cuando deja pasar sin castigo muchas de ellas, es señal que habrá algún día un juicio para el cual estão reservadas. É um aspecto muito importante de nossa vida do dia a dia, ter essa certeza que Deus não está ausente e nem está ignorando o que está passando, e que as coisas, assim como nos ha ensinado, vão chegar a seu justo lugar a tempo e hora que não necessariamente está alinhados com nossa agenda e nossa percepção de lo que é correto. Ya, la providencia de Dios, que va de la mano con la justicia, por eso es un capítulo inmediatamente después, que dice, por esta razón el profeta cuenta cómo Dios socorre de repente y de manera admirable y contra toda esperanza a aquellos que ya son tenidos casi por desahuciados. O sea, hay momentos que ya pasamos de nuestro límite de capacidad de reacción, pero Deus, em sua divina providência, é capaz de livrar-nos de situações onde o último pedaço já seria a própria exterminação de nossa própria vida. Vou saltar isso. E certamente, por muito que se mostre a glória de Deus, apenas se hallará de cientos de pessoas, que de veras la considere e la mire. Lo mesmo podemos dizer de seu poder e sabedoria, que tampouco estão escondidos em tinieblas. Nós temos coração duro, queridos amigos e irmãos. Depois de haver dito tudo isso, veja que muitas vezes, em cientos, sacamos que pode reconhecer sua glória. E aqui é figurativo, pode ser miles também. Bueno, porque su poder se muestra admirablemente cada vez que el orgullo de los impios, el cual, conforme a lo que piensan de ordinario es invencible, queda en un momento deshecho, su arrogancia abatida, sus fortísimos castillos demolidos, sus espadas y dardos hechos pedazos, sus fuerzas rotas, todo cuanto maquinan destruido, su atrevimiento que subía hasta el mismo cielo confundido en lo más profundo de la tierra, y lo contrario, cuando los humildes son elevados desde el polvo, los necesitados estercola el lugar donde guardan las cosas sucias, ¿no? Los aterros sanitarios, ese es el padrón de estercol. Pero Dios es capaz de librarnos de las situaciones más difíciles y es capaz de derribar los más fuertes según los valores humanos. Dios tiene ese poder y Él, en su divina providencia, hace valer ese poder. Eso podemos llamar de providencia de Dios. Intervenir en situaciones donde ya tendríamos por cierto que seríamos vencidos y nuestros enemigos, por lo tanto, serían los vencedores. ¿Se acuerda de los 300 contra un ejército infinito? Y así Dios quería mostrar su gloria. No puedo ser mucho, tenemos que ser 300 nomás. Bueno, ese último punto, porque su poder se muestra admirablemente cada vez que el orgullo de los ímpios, el cual, conforme a lo que piensa ordinário e invencível, queda em um momento deshecho. Isso já lo leímos.
Después, el último voy a leer. En cuanto a su sabiduría, bien claro se encomía, puesto que a su tiempo y sazón dispensa todas las cosas, confunde toda sutileza del mundo, coge a los astutos en su propia astucia y finalmente ordena todas las cosas conforme al mejor orden posible. Es decir, salimos de la ruta como humanidad, Dios en algún minuto va a poner todo en su ruta, por lo menos en varias circunstancias que podemos observar, tanto en la historia de Dios como en nuestras circunstancias actuales. El ítem 10, el verdadero conocimiento es del corazón. Ese título me dio un susto cuando leí, porque siempre estamos escuchando y leyendo que el corazón, nada más engañoso que el corazón, ¿no? Pero aquí leyendo lo percibí que la verdad, a dónde vamos percibirlo, a dónde vamos sentirlo, es exactamente en el corazón. Entonces, llenémonos nuestro corazón de sus verdades, de sus virtudes, y que vamos a entenderlo mejor, vamos a asimilarlo mejor. Voy a leer só esta primeira parte del terceiro item, que diz: de onde deducimos que é este o melhor meio e mais eficaz que podemos ter para conhecer a Deus? Não penetrar com atrevida curiosidade, nem querer aprender entender em detalhe a essência da divina majestade, la qual mais bem há que adorar que investigar. Curiosamente, se não contemplar a Deus em suas obras por las quais se nos aproxima e hace mais familiar e, em certa maneira, se nos comunica. É decir, não tratemos de entender o que Deus não nos ha dado a entender de Él. Avancemos ao máximo, pero não queremos perturbados, desanimados, quando vamos tratar de entender coisas que Deus não tiene previsto para nosotros entenderlas, porque não é necessário. Pero sí, com o coração, podemos contemplar sus obras, admirá-lo, magnificá-lo, adorá-lo e todo más. Necesidade de la vida eterna. Isso é uma das coisas que mais buscamos todo o tempo. Además de este conhecimento, não só deve incitar-nos a servir a Deus, senão também nos deve recordar e llenar de la esperança de la vida futura. Al início, habla uma coisa muito interessante, que diz o seguinte: porque se consideramos que os testemunhos e mostra que Deus nos ha dado, assim de sua clemência como de sua severidade, não são mais que começo, e que não são perfeitos, convém que pensamos que Ele não hace mais que poner a levadura para amassar, segundo se disse, ensaiar-se para depois hacer de veras sua obra, cuja manifestação e inteiro cumprimento se difiere para a outra vida. E aunque as virtudes de Deus estén retratadas a lo vivo e se mostrem em todo o mundo, solamente entendemos a lo que entienden, quanto valem e para que sirvem, quando descendemos a nós mesmos e consideramos os caminhos e modos em que o Senhor despliega para nós sua vida, sabedoria e virtude, e exercita com nós su justicia, bondad y clemencia. Es decir, si ponemos nosotros al centro de nuestra vida como hoja de ruta para llegar a la vida eterna, estamos en el camino completamente equivocado. Y eso, ojo, que hacemos mucho de eso a menudo. Vamos solo por nuestros pensamientos, sin incluir a Dios en nuestras decisiones,
Y esas desviaciones pequeñas de cada día, sin arrepentimiento y para que seamos rescatados, vamos a desviarnos muy fuerte del camino. Aquí habla un poco de la fortuna, y voy a leer uno de esos puntos nomás, porque la fortuna, que a veces creemos que las cosas ocurren porque tuvimos suerte, tuvimos mejor suerte, y no consideramos que Dios está en el control de todas las cosas, ¿no? El primero, en lo que toca a aquellas cosas que ordinariamente acontecen fuera del orden y curso natural, ¿quién no piensa que la rueda de la fortuna, ciega y sin juicio, hace dar vueltas a la buena a los hombres de arriba abajo, en vez de ser regidos por la providencia de Dios? Y el último, estoy hablando de los más famosos en ciencia y virtud, y no de los desvergonzados que tanto hablaron para profanar la verdad de Dios. De aquí salió infinidad de errores que llenó y cubrió todo el mundo, porque el espíritu de cada uno es como un laberinto, de modo que no hay por qué maravillarse. Si cada pueblo ha caído en un desatino, y no solo esto, sino que casi cada hombre se ha inventado su Dios. Es decir, nosotros dejamos nuestra vida muchas veces a la suerte y decimos muchas veces que ciertas cosas ocurrieron porque tuvimos fortuna. Y no es así. Dios está siempre en el control y Él es que define lo que es, lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. Bueno, ¿cómo forja el hombre sus dioses? Aquí habla también de que muchas veces buscamos en otros dioses nuestro camino y siempre con la intención de tener éxito porque estamos vinculados a algo o a alguien superior a nosotros, pero no aprobable, porque hay un solo Dios. Pues, porque la eternidad y el atrevimiento se unieron con la ignorancia y las tinieblas, apenas ha habido alguno que no se haya fabricado un ídolo a quien adorar en lugar de Dios. A veces ponemos ídolos en nuestras vidas y perseguimos, y eso significa sustituir el lugar de Dios, ¿no es así? Y no es menester aquí hacer un catálogo de las supersticiones en que en nuestros días está el mundo envuelto y enredado, pues sería cosa de nunca acabar. Mas aunque não diga nada, bem claramente se vê por tantos abusos e corrupção quão horrível e espantosa é a cegueira do entendimento humano. Já Elisa está me dizendo que vou muito atrasado. Então, aquí habla mucho de las especulaciones de los filósofos y voy a ver un punto aquí que diz o seguinte, pero el segundo punto, pensaron que lícitamente podrían hacer esto porque era mejor negar en redondo y en pocas palabras que hay Dios, que fingir dioses incertos y desconocidos y por ello suscitar contendas, en fin. Aquí había un gran debate filosófico si Dios existe o no, y era un debate sin fin, buscando encontrar dioses. Bueno, ahí vimos en Grecia todo ese gran debate, y ahí había al Dios desconocido, a quien Paulo muy bien se vinculó y lo tomó como enseñar a todos esos griegos, a todos esos doctores en mucha ciencia, quién era el verdadero Dios. Y aquí, prácticamente para terminar, hay una parte del texto que es muy interesante. Diz o seguinte, que suelen algunos alabar la respuesta de cierto poeta pagano llamado Simónides, el cual, preguntado por Hierón
tirano de Sicília, que era Deus, ele pediu dia de término para pensar a resposta. Ao dia seguinte, como lhe perguntasse de novo, pediu 2 dias mais. E cada vez que se cumplia o tempo señalado, volvia a pedir o doble de tempo. Ao fim respondeu: quanto mais considero lo que é Deus, maior hondura e dificuldade descubro. E aí entra Calvino ponderando: suponemos que Simônides haja obrado muito prudentemente ao suspender seu parecer em uma questão de la que não entendia, mas por aqui se vê que se os homens solamente fossem ensinados por la natureza, não saberiam nenhuma coisa certa, segura e claramente, senão que unicamente estariam ligados a este confuso princípio de adorar a Deus que não conheciam. Vou ao último ponto. Aqui há item que não há conhecimento natural de Deus. Depois, não há excusa de não conhecer a Deus. Bueno, os destellos do conhecimento de Deus que podemos ter hace com que não exista excusa. E com isso vou a terminar, porque conhecer a Deus, vamos sempre viver de destellos de lo que é conhecer a Deus. Em las edades passadas, deixado Deus a toda a gente andar em seus caminhos, se bem não se deixou a si mesmo sem testemunho, haciendo bem, dando-nos lluvia del cielo e tempos frutíferos, enchendo de mantenimento e alegria nossos corações. Assim que, aunque Deus não haya deixado de dar testemunho de si, convidando e atraindo dulcemente a los homens com sua gran liberalidade a que lhe conhecessem, eles, com todo, não deixaram de seguir seus caminhos. Quero dizer, seus errores gravíssimos, não? Quando buscaram eles seguir a sua maneira os caminhos de Deus. Deixa eu ver aqui a última. Bueno, a causa de esta incapacidade de conhecer a Deus está em nós, porque no momento em que, ao contemplar o mundo, saboreamos algo de la divinidade, deixamos ao verdadeiro Deus e, em seu lugar, erigimos as invenções e fantasias de nosso cérebro e roubamos ao Criador, que é a fonte de la justiça, la sabedoria, la bondade e la potência, la alabanza que se lhe deve, atribuindo-lhe a uma coisa ou outra. Ou seja, buscar a Deus a nossa maneira e não a la maneira de Deus. E quanto às suas obras ordinárias, ou se las oscurecemos, ou se las volvemos ao revés, de sorte que não lhes demos o valor que se lhes deve e a seu autor lhe privamos de alabança. Queridos, lamentavelmente o tempo não dá, o capítulo era grande, preferi uma mescla de leitura e comentário, de maneira que isso tendria para oferecer. E passo a palavra, pastor. Estimado Antonio, presbítero Antonio, damos las gracias por la clase, por el tiempo. Realmente mucho contenido y es un tremendo desafío para nosotros seguir avanzando y conociendo más y más a Dios. Quiero entregar la palabra a nuestro director de la Escuela Bíblica, nuestro hermano licenciado Cristian Maureira. Contigo la palabra, querido. Muchísimas gracias, hermano Antonio, y muchísimas gracias, queridos hermanos. Qué bueno verles y estar juntos aquí. De pronto puede parecer a veces como son clases con mucho contenido, la cabeza de Calvino, ¿no? Un poco tedioso, pero ahí vamos, avanzando poco a poco y vamos aprendiendo con la ayuda del Señor. Así que muchísimas gracias a los que preparan las clases y también a los que participan. Esperamos en las próximas semanas
Bueno, la idea es ir saliendo de esta pandemia, ¿verdad? Y convocar a la iglesia para irse integrando, no sé, Dios quiera ya de manera presencial a una escuela dominical. Así que eso, hermanos, terminamos orando por este tiempo. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias también por nuestro hermano Juan Calvino, que se dio el trabajo y la tarea de estudiar tu palabra, de estudiar a los antiguos, a los padres de la iglesia, a los filósofos, para poner tu palabra y tu verdad en el centro de la vida, Señor. Y te agradecemos por su trabajo y también te damos gracias porque nos permites, a través de tu palabra y de esa guía que han representado sus trabajos, reflexionar y valorar, Señor, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces en tu creación. Te alabamos y te pedimos que tú bendigas este día, que bendigas, Señor, el tiempo en el culto, la predicación de tu palabra. Gracias por todo, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.